Buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M. Ya estamos en vivo hasta las 10 de la noche. Hoy la Corte Suprema de Justicia falló finalmente con el tarifazo de gas y sin duda fue un duro revés político para el gobierno, principalmente porque lo que establece la Corte es frenar el aumento de las tarifas de gas para los usuarios residenciales y ordenar que hay que hacer audiencias públicas para que esas tarifas de gas para los usuarios residenciales puedan estar vigentes. Es decir, que retrotrae las tarifas de los usuarios residenciales, los hogares, al 31 de marzo pasado, en duros términos planteando de que es inexorable que para este sector de las familias antes haya el trámite casi burocrático de la audiencia pública y que el gobierno había soslayado. Sin embargo, desde el punto de vista económico, ahora vamos a discutir porque me parece que ante la exageración del gobierno de que si la Corte le fallaba en contra había poco menos que una debacle económica, la hiperinflación y demás, el impacto económico de la Corte al circunscribirlo a los hogares, a las familias, en el caso de las tarifas de gas es muy acotado. Y de alguna manera, lo que es un duro revés político, que muestra también la independencia de la Corte Suprema de Justicia, fallando por unanimidad en contra de lo que era el deseo del gobierno, desde el punto de vista económico le abre una puerta al gobierno para salir de este embrollo de las tarifas. A ver, rápidamente, frena el aumento de las tarifas de gas para los usuarios residenciales, decíamos el primer punto del fallo de la Corte. En segundo lugar, establece retrotraer las tarifas al valor original, esto es, previo a los aumentos. Ahora vamos a discutir qué hacemos con las facturas. Hay un 80%, 78% de los usuarios de gas que pagaron facturas con aumento. Esto es fundamentalmente en mayo y junio, porque después se frenó por la justicia y se dejó de facturar. Pero hay un par de meses donde hay una mayoría de los usuarios de gas que pagaron las facturas con aumento. Bueno, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se lo van a devolver eso que pagaron de más? Porque lo que está diciendo la Corte es que entre abril y agosto, hasta que no se hagan las audiencias públicas, y el gobierno piensa hacer tanto para gas como para luz audiencias públicas recién en septiembre, es decir, que hasta octubre no valen los aumentos para los usuarios residenciales. También le fija que lo que decíamos, que la audiencia pública es de cumplimiento obligatorio previo a los aumentos para el caso de los usuarios residenciales, declara la nulidad de todas las resoluciones, pero claro, había cierto temor porque los fallos de distintas instancias judiciales, al declarar nulas o al dar lugar a los amparos contra las resoluciones del gobierno, habían dado de baja también la tarifa social. Y la Corte Suprema de Justicia dice que se mantiene la tarifa social, que el gobierno debe velar porque la facturación en todos estos meses, para los que estaban en condiciones de acceder a la tarifa social, sea con la tarifa social, y para el resto sin aumentos. Ahora, ¿por qué digo que lo que es un duro revés político para Macri es, si se quiere, una puerta desde lo económico? Y hoy había una interna fuerte dentro del PRO porque había algunos ministros muy enojados con Aranguren que planteaban, al fin terminamos con esto. Al fin terminamos con la idea de que Aranguren piense cómo se define el tarifazo. No, ahora la Corte marcó el camino. Es decir, es este el camino y hoy el gobierno aceptó ese camino. Hoy el gobierno, salió Marcos Peña, el jefe de gabinete del propio Aranguren, a decir, miren, nosotros tenemos visiones diferentes, pero la Corte marcó cuál es el camino para implementar el aumento de tarifas en la Argentina. Bueno, lo que les decía, la Corte a este segmento, al 26% de los usuarios de gas, lo salva del tarifazo desde mayo hasta ahora. Pero dice, está vigente para todo el resto. Y básicamente estamos hablando de el GNC, que sufrió también fuertes aumentos a partir de los aumentos en la tarifa de gas, los comercios y fundamentalmente las industrias, que son casi el 30% de los usuarios de gas, y las generadoras eléctricas que usan gas para generar electricidad y que también para todo este segmento, estamos hablando del 74% de los usuarios de gas, vale los aumentos que se dispusieron a partir de abril-mayo. Deja a salvo a los usuarios residenciales. Ahora vamos a discutir un poco con Pedro Busetti, con Héctor Polino, qué pasa con las industrias, los comercios, si tienen alguna posibilidad de plantear amparos o no
en base al fallo de la Corte. Hay algunos que dicen que no, que la Corte cierra la posibilidad, salvo para aquellos que puedan mostrar que está en una situación de vulnerabilidad, cierra la posibilidad de hacer acciones colectivas, que solo la Corte en su fallo establece la posibilidad de hacer una acción colectiva para los usuarios domiciliarios, para las familias, que se vieron con un tarifazo ante las audiencias públicas y que no pueden trasladarle ese tarifazo a nadie, se lo tienen que comer. Están en una situación de vulnerabilidad. Pero la Corte sienta también jurisprudencia y habla de un fallo anterior donde, hoy interpretada en el gobierno, le cierra la puerta a empresas grandes sin duda, a otras empresas tal vez medianas, a comercios para que hagan amparos en base al fallo de la Corte, con la idea de que no pueden aducir vulnerabilidad o que en última instancia no pueden hacer una acción colectiva, es decir, no puede entrar una cámara comercial o una cámara industrial a pretender que se les dé los mismos beneficios que han tenido los usuarios residenciales. Pero les decía, este tema de que solo el 26% de los usuarios sean los afectados, es lo que pone de alguna manera en perspectiva cuál es el costo fiscal de esta medida para el gobierno. El gobierno pensaba que en el peor escenario, si la Corte daba marcha atrás total con el fallo que hoy emitió y establecía que no valían los aumentos para nadie entre abril y el día de hoy, en el gobierno calculaban que eso significaba un costo adicional en subsidios de 10.000 millones de pesos. El costo que va a tener esto para el gobierno, en el caso del gas, que son los subsidios minoritarios en la Argentina, después vamos a hablar de los subsidios a la electricidad, que son la mayoría de los subsidios energéticos en la Argentina, es una cuenta muchísimo más grande. Se pagan 5 veces más subsidios de electricidad, de luz, que los subsidios al gas. Pero la cuenta que hoy hacían era que a lo sumo el costo para el gobierno van a ser 5.000 millones de pesos, es decir, la mitad. ¿Por qué no el 25%, el 26%? Bueno, porque los usuarios residenciales consumen en invierno más gas que esto que es un promedio al año. Es decir, los usuarios residenciales en invierno, las familias, por ahí se comen o consumen la mitad del gas que se distribuye en la Argentina. Y por eso puede ser un costo adicional para el gobierno de tener que poner subsidios adicionales de 5.000 millones de pesos. No es una cuenta astronómica, eso evidentemente se va a cubrir con más deuda, no hay otra fórmula hoy en la Argentina cuando hay un déficit fiscal muy grande, pero de alguna manera la Corte le abre una puerta al gobierno. Le dice, bueno, ¿quieren tener vigente un aumento de tarifas muy importante en gas? Y lo mismo me parece va a pasar en electricidad. Hagan la audiencia pública y después podrán poner el aumento que quieran porque eso es una potestad del Poder Ejecutivo, no una potestad de la justicia o del Congreso. Pero zanja esta discusión en la cual tanto Aranguren como Macri decían, no, bueno, hacemos un adelanto de aumento y después hacemos más tarde las audiencias públicas. Ahora, desde el punto de vista político, muchos interpretan que Macri ha sufrido un revés muy duro, porque estuvo 3 meses discutiendo esta cuestión para que efectivamente la Corte le diga lo que parecía una obviedad para la gran mayoría de asociaciones de consumidores, para la gran mayoría del arco político, más allá del oportunismo o la intencionalidad que pudieran tener algunos sectores de la oposición. Vamos a hablar un poquito de cómo llegan las facturas y cómo impacta esto desde el punto de vista económico y político. ¿La Corte falló directamente contra Macri o le abrió una puertita para sacar adelante el tarifazo que lo tiene empantanado en los últimos meses? La Corte Suprema de Justicia frenó el aumento de gas para usuarios residenciales. La decisión que tomó la Corte, que le dijo al tarifazo no, tarifazo cero. En la Argentina de hoy, en la Argentina que estamos viviendo, lo normal es que los fallos de la Corte Suprema se cumplan. Se va a emitir las órdenes a las empresas para que refacturen con las tarifas del cuadro tarifario anterior y que en los próximos días se vaya normalizando en ese sentido las tarifas, las facturas que no se han pagado y demás. Obviamente a uno lo apena que hayamos estado 4 meses discutiendo este tema y con tanta incertidumbre. Y no alcanza con hablar de la tarifa social.
porque mucho de todo impacto lo termina pagando la clase media, que es la gente que fuimos a pedir el voto para este gobierno. Estamos hoy convocando audiencias públicas en el término más breve posible que permite la ley, que son más o menos 3 semanas. El 27 de abril al ministro Aranguren y el 9 de julio al presidente de la Nación, por escrito, por carta, le advertimos que no hacer audiencia pública debilitaba la decisión del gobierno de avanzar en un nuevo cuadro tarifario. Ratificamos que en el último trimestre de este año, particularmente en octubre, vamos a tener lo que se llama revisión tarifaria integral con el proceso de audiencia pública incluida, donde se va a poder conocer de parte de las empresas cuál es la calidad del servicio que van a ofrecer, cómo va a ir mejorando en los próximos 5 años, qué nivel de inversión. Y no se puede arreglar 10 años de descalabro en un mes. Que se acabaron las épocas en las cuales un gobierno, en vez de entender la importancia de estas cualidades y buscar potenciarlas, se transformó en un obstáculo de no cumplir, de trabar la inversión, las exportaciones, de alterar las reglas del juego. Bueno, Macri habló antes del aumento de tarifas, ¿no? Macri estaba antes del aumento de tarifas, creo que con otra expectativa. De hecho, hoy todos los diarios salieron con distintas versiones y la Corte mantuvo en secreto. A ver, si algo hay muy interesante, 2 cosas. Por un lado, que la Corte muestra su independencia. Es decir, nadie sabía el fallo, más allá de los operadores. El gobierno metió presión de todo tipo en la Corte, mandó operadores, el otro y demás. Hasta último minuto no sabían el fallo un ratito antes. Creo que se enteraron cuando empezaba a surgir las versiones. Ni siquiera ninguno de los diarios o especialistas judiciales sabían por dónde iba el fallo. Y la segunda cuestión es la actitud del gobierno. Marcos Peña y Aranguren, hoy, para decirlo en latín, se la bancan. Es decir, calladito, dicen, bueno, este es el camino, nosotros pensamos otra cosa, pero ni siquiera osan criticar el fallo de la Corte Suprema de Justicia. ¿Saben por qué? Y porque en todo país normal, la Corte Suprema de Justicia dice, esta es la interpretación de la ley. Si no te gusta, andá y en todo caso montá una empresa en otro país, hace otra cosa. Pero esta es la interpretación de la ley. El gobierno no va a apelar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, digamos, a un tribunal internacional. Sería una vergüenza. Y tampoco, y me parece muy bien lo que hizo hoy el gobierno, no va a salir a decir la Corte Suprema está comprada por este o por este otro o porque está jugando con la oposición o la política. Como ocurría en el pasado, ¿no? Y hubo fallos de todo tipo. Algunos en el pasado que estaban de acuerdo con el gobierno anterior y otros no. O sea que me parece que ha sido un gesto saludable de la Corte. Ahora vamos a estar discutiendo con Busetti y con Polino, está también Zuleta Puseiro, pero también está Emilio Put, exsecretario de Energía y director de YPF. A ver, desde el punto de vista económico yo decía, no es un cimbronazo para el gobierno, sí es un duro revés político, digamos. La Corte le pega un frenazo a Macri, le dice, mire, presidente, usted quería ir por este lado y no es así, la ley está diciendo otra cosa. Ahora, desde el punto de vista económico, ¿la Corte de alguna manera le abre una oportunidad? Sí, yo pienso que pensando en el corto plazo puede ser un problema para el gobierno porque pueden ser alrededor de 500 millones de dólares que hay que agregar al déficit, pero desde el punto de vista, bueno, político también, porque bueno, es una derrota. Es un poco más o menos el número que yo hacía, 5.000 millones de pesos, alrededor de 5.000 millones de pesos. Sí. Estoy dando un poco más, 7.000 millones de pesos. Sí, yo estoy calculando 30% sí. Y 8 meses que se quitan, digamos, sí. de subsidio sí. O de aumento de tarifa. Pero al gobierno lo que obsesiona y lo que a mí también me preocupa es el poco atractivo que tiene nuestro país para las inversiones. Y este es un gesto democrático, republicano, espectacular, que las inversiones van donde hay fortaleza institucional, donde se respetan las leyes, cosa que son cualidades ya un poco olvidadas en nuestro país, máxime después de 15 años de este gobierno kirchnerista, yo diría casi totalitario. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que el hecho que la otra vez, aunque haya salido mal o no nos haya gustado, la presentación de Aranguren en el Congreso, Poder Legislativo, el Poder Judicial, que ahora se expide en contra de lo que quería el gobierno, está hablando de una independencia y cómo tienen que funcionar todos los mecanismos de una democracia, que es uno de los factores claves, digamos, para empezar a atraer inversiones. O sea, a corto plazo, bueno, puede ser un problema para el gobierno, pero a mediano y largo plazo creo que es una buena señal. A ver, yo contaba que hay un tema que es el tema de cuánto tiene que poner en pesos, en subsidios, el gobierno.
que emitirá un poco más de deuda, encontrará alguna fórmula, sacará un poco de alguna parte del presupuesto y cubrirá ese subsidio. Pero el otro tema es que Argentina tiene un problema con el gas, que este año, importando a full gas, con todo lo que podemos de Bolivia o de buques que llegan a través de buques de GLP o a través de Chile. LNG. Exactamente. GLP es el de guerra. Exactamente, pero bueno, de gas licuado de petróleo que después se mete en los ductos. Pero aún así, Argentina está con lo justo, porque uno ve lo que pasó este año y hubo un aumento muy fuerte del consumo domiciliario, pero cayó por la recesión el consumo de la industria. Es decir, si el año que viene uno piensa que la economía va a crecer, bueno, solo va a crecer si hay gas o energía disponible para la industria. Sí. Porque si no va a haber que cortarle a la familia. Entonces, ¿cuál es la señal hoy para que las familias ahorren? Porque la verdad que en los próximos meses van a llegar todas facturas con saldo a favor de los usuarios. Sí, pero la gente ya sabe que esto es irreversible Sí. y que en algún momento va a haber que pagar la tarifa plena. Eso desde el punto de vista de la demanda. Desde el punto de vista de la oferta, también todos los argentinos estamos haciendo un esfuerzo para pagar un poco más el gas para que disminuyan los saldos que hay que importar. De todos modos, supongamos que son 150 millones de metros cúbicos por día, que es la demanda de gas natural, ¿sí? Nosotros producimos 100 o 105 nada más. El resto tiene que venir de afuera. Y el problema es que no es ilimitado lo de afuera. ¿Por qué? Porque tenemos limitadas las capacidades de regasificación. Van abasto los buques o el gasoducto que llega de Bolivia. El gasoducto tiene, lo que pasa es que Sí. los bolivianos no tienen gas, ¿no? Sí. Ese es el tema. Entonces podemos llegar a tener un cuello de botella en el abastecimiento de gas en un país que tiene el 50% de su matriz energética en gas, ¿sí? Entonces hay que prestar atención en eso. O producimos más o ampliamos la capacidad de importación hasta que recuperemos el autoabastecimiento, que yo pienso... Porque hace falta mucho gas también para producir electricidad en la Argentina. Exactamente. Ese es el otro 60% de la energía eléctrica se genera lamentablemente con gas o con combustibles líquidos. O con combustibles líquidos en invierno, Claro. ¿sí? Porque hay una deformación de la matriz por el cortoplacismo. Fíjense lo que yo decía, ¿no? El tema de los subsidios, la publicidad de gas y las señales. ¿Por qué? Porque efectivamente, lo que decía, lo que decía en la placa anterior, porque si no estamos recorriendo de un lado para el otro, que este sí, que este no. El 55% de aumento del consumo residencial en abril, que fue el último mes donde vino facturación plena, se pudo abastecer con la caída muy fuerte de la industria y del GNC por la recesión. Sí. Fundamentalmente la industria. Caída y corte, caída y corte. Y cortes programados porque si no, no se podía abastecer a los usuarios residenciales. Si esto no se acota un poco, es decir, si efectivamente no hay más ahorro de consumo de familia, y bueno, no va a haber gas para poder crecer el año que viene. Sí, hay muchos estudios que hablan de si con un sinceramiento tarifario puede llegar a bajar hasta un 20% el consumo residencial. Sin morirse de frío, sino simplemente usando técnicas un consumo más racional, uso racional, incluso en la construcción, incluso en aislaciones térmicas y esas cosas, ¿no? Bueno, y lo otro que decía, efectivamente, fíjense la magnitud de los subsidios, aún suponiendo que efectivamente estén vigentes los aumentos de gas. La magnitud del subsidio es, con el aumento vigente de gas, este año van a ser 250.000 millones de pesos, porque la mayoría de los subsidios, más de 150.000 millones de pesos, son energía, electricidad. Exactamente. Y con esto de, si no se permite el subsidio de gas, es una discusión. Lo peor que le podía pasar al gobierno era poner 12.000 millones de pesos más por el tema del gas. Ahora va a poner la mitad o un poco menos de la mitad porque solo dejaron a salvo a las familias y el resto le van a seguir cobrando. Pero no es un problema fundamental el tema de los subsidios de gas. El problema que viene es los subsidios de la electricidad, a ver qué pasa si la Corte falla en la misma dirección. Sí, y ahí es más grave porque el aumento tarifario cubre solamente un 30% de los costos. En el gas, si se hubieran aplicado todos los aumentos, estaríamos a un 10% del equilibrio, ¿sí? Exactamente, es lo otro, la próxima placa, por favor, señor director, como en los viejos tiempos. Exactamente, en la electricidad, con los aumentos, solo se cubre el 30%. Del costo medio de generar luz en la Argentina, electricidad. Y en el caso del gas, se cubre más, el 70%. 70, 80 se podría llegar. Sí. Sí. Ahora, esto que ha sucedido, ¿no? Por un lado, prepara a los usuarios a
algo que es insoslayable, que es en algún momento pagar lo que cuesta la energía, y al gobierno a cumplir todos los pasos procesales que marca la ley, ¿no? Yo creo que hubo un error de asesoramiento a lo mejor al suponer que se podía pasar la audiencia pública a posteriori, ¿no? Bueno, la Corte dijo que no y hay que acatarlo, y me parece bien que el Ejecutivo se la haya bancado, como dijiste recién. Gracias, Apud. Bueno, a ver, Polino, Busetti, ahora vamos a hablar también con Zuleta, que ha pasado políticamente con el gobierno. Acá tenemos la mesa política. Bueno, ¿qué pasa ahora con las facturas? ¿Qué pasa para los que ya pagaron las facturas? Los que ya pagaron las facturas, además, tienen un crédito a su favor que se les será descontando de las facturaciones siguientes. Y los es decir, que es muy probable que para muchas personas que pagaron les lleguen las próximas facturas negativas, digamos. Por supuesto. Porque son meses ahora de menos consumo de gas. Ahora el ENARGAS va a tener que dictar una resolución estableciendo de qué manera las empresas tienen que enviar las facturaciones y de qué manera tienen que acreditar lo que se pagó de más. Yo creo que esto no hay que vivirlo como una derrota o un triunfo. Yo creo que esto es un enorme alivio para millones de usuarios que querían pagar, pero que no podían pagar este brutal aumento del 400%. Creo que este es el tema central. No se pueden hacer las cosas así como se hicieron. 3 resoluciones en materia de gas, ninguna de las 3 resolvió el problema, y el tema, en lugar de resolverse en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, terminó resolviéndose en el ámbito judicial. Ha habido una total incompetencia por parte de las autoridades encargadas de este tema. A ver, esto tienen que asumir. A ver, Busetti, la otra pregunta es para los que no pagaron estos meses, porque creo que el de gas, ¿cuándo se frenó? En junio. En junio se frenó, es decir, que la recomendación era no pague la factura. Ahora hay que pagar todas las facturas juntas, me imagino que harán algún tipo de plan de pagos. Tendrá que haber una resolución del ENARGAS, como decía Héctor, que permita pagar posdatado lo que se vino acumulando de 2 o 3 meses sin pago. Yo quería hacer un comentario sobre los datos. Ahí el ingeniero hablaba, la placa mejor dicho, hablaba de que el costo de generación eléctrica es de 1.290 pesos. Y el ingeniero hablaba de que en algún momento los usuarios van a tener que entender que hay que pagar por el costo de la energía. Suponiendo que ese dato de 1.290 pesos fuera real, como debe ser real, y que ajustáramos las tarifas de acuerdo al valor del megavatio en función de 1.290 pesos. Si el cambio de 90 pesos el megavatio a 320 pesos implicó un aumento promedio en la electricidad del 400%, llevarlo al precio real de lo que costaría la generación del megavatio a 1.290, ¿cuánto implicaría de aumento para todas las categorías de usuarios? Hagamos la cuenta, de 300 pesos a 1.300 pesos, ¿cuánto aumentaría la tarifa? Vamos a aclarar una cosita. Vamos a aclarar una cosita. Que en el caso del gas, la injerencia del gobierno nacional es en todo el país. Digamos. En el caso de la electricidad, la injerencia del gobierno nacional es solamente para Edenor y Edesur en Capital y Gran Buenos Aires. ¿Por qué? El fallo es para todo el país, No, está bien, está bien. Pero la regulación en transporte y en distribución es solo Capital y Gran Buenos Aires. Pero el aumento fue en camisa mayorista. Es la generación. ¿Pero por qué voy a? Porque EPE en Santa Fe o EPEC en Córdoba tiene una tarifa para el usuario residencial de luz que ya es 5 veces más cara o 4 veces más cara, 7 veces más cara. Entonces cuando me preguntan cuánto va a tener que aumentar, y bueno, para el caso de Capital y Gran Buenos Aires puede ser que 5 veces o 6 veces, pero para el caso de Santa Fe no. Pero ahora, lo que pasa es que ya tiene 7 veces más cara. Perdón, te agrego algo. Ya se aumentó a nivel mayorista, o sea que también nos pegó a Santa Fe. Obviamente. O sea, y nos subió también 3 veces, con el nuevo cuadro tarifario, igual íbamos a pagar 3 veces más en Santa Fe, en la EPE, que lo que es acá en Buenos Aires, que en algunos casos son ridículas las tarifas. Ahora, la verdad es que el fallo y la explicación de Maqueda fue fantástica. Yo te quiero decir que es impecable, queríamos institucionalidad. No solamente aclaró algunas cuestiones cuando estamos hablando en la generación, que no lo incluía según el debate y según la interpretación del propio ministro, dijo, no, sí, la generación y boca de pozo, como afecta a la tarifa, señores, también tiene que llamarse audiencia pública. Y después dijo,
una cosa muy importante. La audiencia pública no es una cuestión formal, porque tiene que hablar de razonabilidad, tienen que escucharlo porque están incluidos los derechos que habla la Constitución en el artículo 42 en la reforma de 1994. Con lo cual, cuidado, porque si se creen que es un acto solamente formal, se van a equivocar de nuevo. Está bien. De todas maneras, yo quiero contar una cosa. La última audiencia pública estuvo Polino en el 2005, ¿se acuerda? Ahí en Matadero. Sí, se discutió el gas en Boca de Pozo. 2005. Está bien. ¿Cuánto eran? 150 personas. Discutimos el gas día, en Boca de... estaban las asociaciones de consumidores defendiendo los derechos de los consumidores. Seguro. Pero a ver, era una cosa de un día, una cuestión era de... otro contexto. Sí. En estas audiencias públicas que se van a dar ahora, como ha habido una afectación tan grande, no solamente a los usuarios residenciales, sino a la industria, a las pymes, al comercio y demás, las audiencias públicas van a ser multitudinarias. Y lo que nosotros estamos planteando, en ese sentido, que tienen que ser regionales. Porque la gente del sur no puede venir a Capital Federal a discutir el aumento del gas en Boca de Pozo, el aumento tarifario. Lo tiene que discutir en su región. La gente del norte, la gente del centro, tiene que haber por lo menos 4 sedes, o 5 tal vez. Para hacer audiencias públicas. Para que sean federales. Porque si no, siempre se hicieron en la capital. Además hay un hecho, en Montenegro, en cuanto a los recursos del gobierno nacional. El IVA, por ejemplo, el 21% del IVA, que es sobre la tarifa, se multiplica por 5 para los usuarios residenciales. El gobierno nacional va a obtener mayores recursos vía el IVA, que va al gobierno, y es el 500, se multiplica por 5 el valor de la tarifa. Y sobre este dato nadie habla. Sí, pero también, No, porque el gobierno podría decir, yo continúo cobrando el mismo porcentaje de IVA, ¿no? Y renuncio a cobrar. Tendría que mandar una ley al Congreso. Cristina salió hoy a decir, te dicen que apagues la estufa, la hornalla de gas y demás, pero no el televisor. Hoy, en campaña de Ensenada, le preguntaba a Zuleta y a uno que dicen, ¿hay algún acuerdo con el gobierno para que Cristina esté caminando la provincia y aparezca en este momento en el escenario para mantener dividido el peronismo? Bueno. Que no prendas la estufa, que no prendas el aire acondicionado. Pero vieron que lo único que no te recomiendan es que apagues el televisor. ¿Se dieron cuenta? ¿Se dieron cuenta? Y los plasmas, les voy a decir que los plasmas consumen mucha electricidad, pero nadie, ningún programa le dice apagá la tele. Bueno, ahí está, se mete en la discusión política. ¿Es un revés, es una derrota política para el gobierno, Lipovetsky? Yo creo que, digamos, estas cosas son oportunidades más que una derrota o un triunfo. Me parece que el gobierno ha demostrado en este caso lo que nosotros venimos sosteniendo en cuanto a la necesidad de que haya independencia de la justicia. Inmediatamente dijimos que vamos a respetar la decisión judicial. Yo creo que el fallo es muy razonable desde el punto de vista que es un fallo fundamentado. Y por lo tanto desde ahí la Corte no solamente ha ido sobre el tema del alcance de las audiencias públicas, que yo creo que era una interpretación absolutamente válida y posible, sino también de algunas pautas de cómo debería ser la modificación tarifaria, lo cual también me parece que es razonable que lo haya dicho, lo ha fundamentado y eso también es importante. Y me parece que el gran cambio que se mostró es que no salió el presidente a decir que esto era un intento de la Corte desestabilizador, que era fruto del partido judicial, que quería voltear al gobierno. Me parece que hay que respetar la decisión de la Corte, hay que acatarla, hay que tomar en cuenta los parámetros que nos dijo para, a partir de ahora, con la implementación, digamos, de la modificación tarifaria, que tiene que ver también con la situación de la energía en el país y la crisis energética que tengamos, poder implementarlo para proteger sobre todo los sectores más vulnerables. Zuleta, ¿qué pasa con un gobierno que sale la Corte, le dice, bueno, lo que hicieron, estuvieron 4 meses chapoteando que el tarifazo sí, el tarifazo no? ¿Saben qué? Había que hacer audiencias públicas, lo había hecho la Cámara Federal, ustedes no hicieron caso. Ahora, en el gobierno salen a decir, sí, nos equivocamos, tiene razón la Corte Suprema de Justicia. Este fallo es un fallo que pone en marcha un proceso de mejoramiento institucional impresionante. Instala lo más parecido que puede haber una democracia deliberativa madura, donde hay voz para los ciudadanos, respeto a los derechos. Te digo algunas de las palabras que el fallo dice de lo que controló. No controló que hubiera una audiencia pública. Controló la legalidad, el acceso a la justicia, la razonabilidad, la proporcionalidad, el debido proceso, la continuidad del servicio, la universalidad del servicio, la accesibilidad del servicio,
y obliga a casos sustancialmente análogos a estos. Quiere decir que los mayoristas van a poder recurrir pidiendo razonabilidad, pidiendo proporcionalidad. Entonces, las industrias y los comercios. Sí, claro. Porque lo que ha abierto es abierto a la legitimación siguiendo el fallo Alavi. ¿Y por qué no lo puso? Está perfectamente dicho. Lo que te he dicho, lo que limita. Lo que te he dicho no lo he sacado de mi imaginación. Claro. Estoy apuntando cosas que dice el fallo. Entonces es un problema para el gobierno. Es un problema. Entonces es un problema para el gobierno. Y para los señores que representan a los usuarios también, porque no va a bastar con protestar 6 horas frente a un ministro. A ver, que demostrar muchas cosas. Colectivo en el reclamo. Lo que estaba hablando de la homogeneidad del colectivo en el reclamo. Entonces lo que te está diciendo, los residenciales tienen un objetivo común. Lo que te dice la industria son dispares. Ahora, porque ellos eran los que se amparaban, por eso. Si a PYME, claro, si a PYME se presenta el día de mañana y dice, siguiendo la lógica del fallo y de la explicación de Maqueda principalmente, van a conseguir el mismo resultado. Para todas las industrias pymes. Por ejemplo. O a lo mejor tendría que ser para todas las industrias pymes que se dediquen a tal cosa. La palabra es casos sustancialmente análogos. Yo creo que el fallo, claro, exactamente. Bueno, entonces el gobierno ahora está con una puerta abierta donde va a haber una lluvia de amparos. Va a tener que por eso tiene que llamar rápidamente. Buenos abogados. Va a tener que tener buenos abogados. Pero la justicia tiene que analizar caso por caso porque todas las situaciones no son iguales. Obviamente las que se ajusten a los principios que fijó la Corte seguramente va a fallar y conforme. Pero igual. Maxi, lo que tiene que hacer es... Ahora una pregunta, ¿por qué el gobierno no hicieron esto desde el primer momento, digamos? ¿Por qué no hicieron las audiencias públicas del primer momento y se ahorraban estar discutiendo? Hoy me decían que además el INDEC no puede contabilizar a la baja. Claro. Es decir, que la inflación del 6% de abril, del 5% de mayo, que incluyó en la ciudad de Buenos Aires el tarifazo muy fuerte de servicios públicos, ahora queda en el índice inflacionario, digamos, no se lo puede contabilizar a la baja. Es por norma internacional, el INDEC no puede ahora deflacionar. Por la misma razón que no te preguntan los puntos sobre el badlar los banqueros, o no te preguntan los aumentos de la leche o lo que fuera. Los empresarios están acostumbrados a indexar sus precios sin ningún control hasta que viene el amparo. Ahora, la pregunta es ¿por qué no lo hicieron antes en el gobierno? Bueno, yo creo que el gobierno interpretó que no necesitaban las audiencias. Nosotros, de hecho, incluso desde el radicalismo, pero desde Cambiemos en general, advertimos que podía darse esta situación. Pero yo coincido con lo que se está planteando acá. A mí me parece que lo importante de esto es que el gobierno rápidamente decidió acatar como corresponde la decisión de la justicia. Y me parece que hay que desdramatizar el tema. Yo creo, coincido totalmente con lo que acaba de decir Zuleta. Yo creo que esto demuestra una situación distinta en la Argentina en cuanto a lo institucional. Hoy estamos en la Argentina viviendo un tiempo absolutamente distinto al que estamos acostumbrados. Ahora, si están tan tranquilos entonces en el gobierno, ahora está todo bien la institución y demás, ¿por qué salían algunos funcionarios por lo bajo a decir se venía la hiperinflación? Colapsaba la economía si la Corte fallaba en contra. Déjame que agregue algo con respecto a la inflación. Esto está dentro del viejo presupuesto que votó el anterior Congreso y el anterior gobierno, que estaban considerados los subsidios. Entonces yo creo que se utilizó equivocadamente, no todos, sino en el caso de los diputados, que los conozco a los dos y son realmente personas muy razonables, pero hay muchos funcionarios... No, perdón, el anterior presupuesto es todo un dibujo. No, bueno, pero estamos regidos por eso. Pero perdón, estamos regidos por ese presupuesto, es lo único que tenemos, es ley hoy, ¿eh? No hay 250.000 millones. No, bueno, pero ese presupuesto... Yo le garantizo, yo lo vi el presupuesto, ya se comieron todos los subsidios, en lo que va del año se comieron todos los subsidios anuales, por ejemplo, para electricidad. Creo que quedan 2 meses más de subsidios. Bueno, también se tomaron decisiones que iban en contra de la recaudación por parte del gobierno. Acordate que las mineras se les sacaron las retenciones, también hubo limitaciones con respecto al tema de los cereales y demás, que en eso sí lo podemos ver. En este caso particular, lo que yo creo que acá lo que se evitó fue pensar solamente en el tema de que le cierren los números al gobierno y no a la gente. Había mucha gente que no le cerraba. A mí me gustaría opinar. Hoy en el kirchnerismo lo festejaban casi como una especie de fallo político. Hoy, digamos, Cristina, incluso que estuvo en Ensenada, que dicen que es un municipio de resistencia kirchnerista, estaban festejando, casi coreaban los nombres de los miembros de la Corte. Bueno, hay un avance. Cristina que en los últimos años con Eve Bonafini los escrachaba en la plaza pública. Me gustaría opinar. Sí. Yo creo que el gobierno... A ver, yo estuve en contra del tarifazo, me parece que fue desmedido, que se pudo haber hecho de otra manera, que más allá de que se debió haber hecho a través de la audiencia pública,
es imposible, no se pensó en la gente, creo que quiso o pretendieron una apropiación de renta toda junta en muy poco tiempo, y hoy el gobierno tiene la oportunidad de recapacitar y rehacer todo. ¿Por qué? Porque con respecto, y yo coincido con lo que se dice acá, no solo te dice tenés que hacer audiencia pública, además te habla de la razonabilidad, te dice que lo que suceda en la audiencia va a tener que ser tenido en cuenta, se van a discutir los costos. Y a mí me preocupa el tema de las pymes, porque hay algunas que el costo es intrasladable, porque si lo trasladan es el 100% del valor del producto, los que tienen uso intensivo. Y es la oportunidad de recapacitar sobre eso, porque si no el impacto sobre el empleo y sobre la actividad económica va a ser muy grande. Entendiendo el tema de la audiencia, Maxi. Sí. Zuleta hablaba de que el fallo da una mayor institucionalidad en la medida que plantea que las audiencias no son un trámite administrativo. Da 12 principios que deben Eso las audiencias. es muy importante. Ahora, ¿qué va a tener que hacer el gobierno para convocar a las audiencias públicas? Primero, presentar toda la documentación que corresponde. Ya convocó ahora, ¿eh? Ya convocó para septiembre. Convocar, convoca. Pero Audiencia de luz y gas. Digo, vamos a recordar cómo se tramitaron los contratos de renegociación de la ley 25.561. Se creó una comisión, una unidad renegociadora, se presentaba toda la información, había un informe previo, se hacía la audiencia, había un informe posterior, digo, más allá de los resultados de esa audiencia. Creemos que en este caso tiene que hacer lo mismo. Ahora, digo con respecto al tema de los pymes y los comercios, como la Corte anula la resolución 28 y la 31, la audiencia pública debate todo, el gas en boca de pozo y las tarifas de todos los servicios, residenciales, gas, NGLC, comerciales e industriales. Ahí va a haber oportunidad de que todos discutamos cuál debe ser el cuadro tarifario para las pymes y para el comercio, lo que se está planteando acá. Entonces, si el gobierno está diciendo hoy el tema del diálogo, Peña hablaba del tema del diálogo, de generar un ámbito de discusión, tiene que tomar en cuenta la opinión que van a tener las pymes, que vamos a tener fundadamente las asociaciones de usuarios y consumidores para defender esos intereses. Digo, porque si no, si quiere el gobierno quiere que sea un trámite para convalidar el aumento del 400 o del 500%, evidentemente va a seguir la situación crítica. No se va a resolver la situación, porque la lluvia de demanda de las pymes y de los comercios va a ser tan grande que no van a alcanzar los 44 juzgados que fallaron en contra del gobierno. La Corte le pide hoy al gobierno para las audiencias, para las que inventa ahora o por las que vaya a hacer en octubre. Le reclama, explique cómo evolucionaron las tarifas en todo el proceso. Es casi la revisión tarifaria integral. Segundo, cómo impactó en la prestación del servicio, se descuenta con tarifas congeladas, cómo se perjudicó la capacidad de extracción, quiere audiencias en la extracción y en la generación. No se puede resolver sin no estaba previsto, no estaba esto en las cartas de navegación del gobierno. Y por último, ¿qué parámetros tuvo o encuentra para aumentarlos y se evaluó o no el asunto con algún criterio de progresividad y proporcionalidad? ¿Es una derrota política para el gobierno, Zuleta? No, lo que quiero decir, este es el temario de lo que se llama las evaluaciones de impacto ex ante y ex post de las regulaciones. En la OCDE, en diciembre, salió una normativa para todos los países miembros de la OCDE, que se llama Better Legislation, cómo legislar mejor, donde dice cómo deben evaluarse las legislaciones para todos los países, no solo europeos, sino que pretenden adherir a la OCDE. Esto es ley en la Argentina, si la Argentina quiere entrar. ¿Qué está diciendo? ¿Le parece muy buen fallo el de la Corte? Es buenísimo. El fallo es buenísimo. Además, otra cosa, pensar los decenas de economistas y diarios, y vos te reías un poco de los diarios grandes, pero los que fueron los programas de televisión, ¿no es cierto? Todos sabían, todos los gurúes, cómo iba a ser el fallo. Este fallo maduro, escrito por gente que sabe. Rosati fue el patrocinador. Pero se volvió hincha de la Corte, Zuleta. Bueno, pero Rosati patrocinó los 42 casos esenciales. Parece que vos recién hablabas del impacto que iba a tener para el gobierno, ¿no? 50.000 millones dijiste. Ahora, esos 50.000 millones. No. ¿Cuánto dijiste que eran? No, en el 5.000 millones en el caso del gas, que es lo menor. Ok, pero si le dan marcha atrás, en el peor escenario que le den marcha atrás, todo gas y toda electricidad en estos meses entre febrero y septiembre son 50.000 millones de pesos. Pero a eso hay que restarle lo que va a cobrar por impuestos. En todos los segmentos y demás, pero no es lo que va a hacer la Corte. A eso hay que restarle lo que va a cobrar por impuestos. Iba a este razonamiento en materia económica, que creo que también es importante ver un poco más allá. Ese dinero iba a salir del consumo.
ese dinero iba a salir de una economía que se viene achicando, que se viene enfriando, con lo cual, lejos de ser un problema, tenés que verlo en la integralidad. Y en ese sentido creo que la idea era la gradualidad, no es solamente en función de cerrar rápidamente lo que no se hizo en 15 años, que es cierto lo que vos decís y nosotros lo compartimos, igual que el oficialismo. Ahora, en este contexto de caída de poder de compra del salario, en este le puede dar más aire a los bolsillos. Le da aire a la economía. Lo cual eso es cierto, pero contemos siempre, porque si no parece que la política oficial de subsidio a la luz, el gas, el transporte, el agua, cae del cielo. No, claro, digamos, cuando el gobierno anterior emitía 150.000 millones de pesos más para pagar el subsidio, eso tiene un costo. El costo era más inflación, el costo era una situación donde empezaba a verse, pues si no, uno tiene que decir que es tonto este gobierno. ¿Por qué no emite 250.000 millones de pesos más? Y ahora, discutimos, bueno, ¿qué va a hacer este gobierno? Va a emitir deuda. En vez de financiarse con la reserva del Banco Central o con la emisión de pesos como hacía Cristina, pues eso se acabó. Hoy el Banco Central no tiene reserva. El Banco Central tiene la misma reserva agotadas como las dejó Cristina. Tal cual. No hay reservas en el Banco Central netas, hay 30.000 millones, de los cuales 13.000 millones son préstamos, el de China y de Basilea. Entonces va a emitir deuda, es decir, alguien paga eso. Bueno, pero podemos aumentarlo en los impuestos al juego, siempre, a la renta financiera, siempre al juego, podemos sacar de otros lugares y además también podemos tomar crédito, así como tomamos crédito y lo apoyamos al oficialismo cuando fuimos a pagar a los holdouts. Si en realidad lo que tenemos que salir es de un momento de crisis y de lo mal que se hizo, bueno, podemos acompañarlo en esto. Pero Alejandro, me parece con toda sinceridad que no alcanza. Y además, la verdad es que yo estoy totalmente de acuerdo con que el juego tiene que pagar impuestos, con que la renta financiera tiene que pagar impuestos. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. De todas maneras, creo que no alcanza de ninguna manera para resolver esta situación. Creo que hay que resolver situaciones de injusticia con el tema de las tarifas. Todos sabemos que en el Gran Buenos Aires se pagan tarifas que no existen, que son irrisorias. Estas son cuestiones que hay que resolver. Pero además me parece que todo este episodio también pone en marcha una discusión muy importante en la Argentina. Nosotros tenemos que replantearnos qué hacemos con la energía. Tenemos un problema grave con la energía. Si realmente vamos a apostar al crecimiento económico, al desarrollo, necesitamos otra matriz de energía, necesitamos otro nivel de producción energética. Con un equipo en el Ministerio de Energía que responde al oligopolio petrolero y gasífero, el problema energético no lo resuelve. Tiene solución. Lo manejan las empresas. Hoy el Ministerio está en manos del oligopolio petrolero y gasífero. ¿O no? Desde el ministro para abajo son todos funcionarios de las empresas. Me parece que la rienda de la cuestión energética la tiene que tomar el Estado, pero mira, no las empresas. ¿Quién más benefició a las empresas que el gobierno anterior, que les dio miles de millones de dólares, no exigió ni una sola inversión? Nosotros yo no hablo del gobierno anterior, hablo del actual gobierno. Esta es la realidad. Y sería bueno que el Congreso, la situación actual es producto del desmanejo del gobierno anterior. Por ejemplo, cuando nosotros decidimos el decorrimiento tarifario, le exigimos a las empresas que lo que van a recibir por la modificación de las tarifas sea destinado a inversión. No puede ser remitido, no puede ser remitido al exterior. Lo dijo el ministro, no lo pudo explicar, el otro día en el recinto del Congreso. Sería bueno, Montenegro, sería bueno que el Congreso Nacional, además de hablar de los funcionarios que se enriquecieron con los subsidios, investiguen qué hicieron las empresas. Claro que sí, eso es cierto. Pero ¿por qué no crean una comisión? Pasaron 7 meses en el gobierno y nadie ha presentado un proyecto todavía para crear una comisión investigadora. Como no soy diputado, me cuesta interrumpir a los demás, pero me tenés que ¿Dónde dar fueron los subsidios? A ver, ¿qué quiere decir ¿Dónde Zuleta? fueron los subsidios? Le quiero decir lo siguiente. Pensar lo que fue los fallos de la Corte en el 2004 con la especificación asimétrica. Tardamos 4 años en saber cuántos pesos era un dólar. 4 años, no sabíamos, hasta que la Corte decidió Badaro. Ahora, ¿no es cierto? Rapidísimamente, la Corte no solo ha producido un fallo muy consistente, sino que además está integrada por gente. Pensá que Rosati patrocinó los 42 casos de la Argentina contra las empresas. Conoce a los abogados perfectamente. Lorenzetti montó las oficinas sobre regulaciones de la Corte. Eso nunca hubo en la Corte. Es una Corte muy fuerte. Una pregunta, porque ya está claro que la inflación no va a dar marcha atrás porque se ve marcha atrás en el tarifazo, ya se contabilizó y demás. ¿Qué pasa con la tarifa social, no? Porque se mantiene. Efectivamente hoy en la Ciudad de Buenos Aires
para no ser pobre se necesitan 13.000 pesos. Lo dijo el propio organismo de la ciudad en el día de ayer. ¿Cómo es para acceder a la tarifa social? En el caso del gas, ¿qué es necesario para acceder a la tarifa social que va a estar vigente? Héctor, hoy se accede por internet. A ver, las asociaciones de usuarios, hasta el año pasado, habíamos trabajado junto con el gobierno anterior en un sistema de tarifa social que era a solicitud, los 13 puntos, era solicitud del usuario en la distribuidora. El gobierno actual desconoció esa resolución, lo hizo por internet. No fue automática, ingresaron muy pocos usuarios a la tarifa social del gas y por lo tanto lo que estamos planteando es, tiene que haber continuidad de la tarifa social. ¿Cuáles son las 2 o 3 condiciones? Lo primero tiene que ser universal. El número 12.621, o sea, vos ganas 12.222 y ya te entra la tarifa plena como lo quería el gobierno. Salvo que tenga, por ejemplo, un familiar discapacitado. Bueno, no, pero ahí está donde... Es decir, 12.000 pesos, con 12.000 pesos mensuales de ingreso. 12.621 era porque eran 2 salarios mínimos vital y móvil y está en la tarifa social en la página oficial. ¿Qué es para el jefe de hogar? Gobierno. Exactamente. Para el jefe de hogar. No, el que está en cabeza del servicio. Familiar. El que está en cabeza del servicio. El que es el titular del servicio. Por eso genera problemas. En Buenos Aires, donde hay grandes bolsones de población que no tienen ni gas, ni agua potable, ni cloacas, consumen únicamente energía eléctrica. Son los sectores de menores recursos que están por debajo de la línea de pobreza. Eso es en electricidad. Eso. Esa gente con la tarifa social que había implementado el gobierno nacional, con los 300 kilovatios, que eran sin efecto. Esperá, que eran gratuitos, tenía facturas de 900, 1000 y pico de pesos. ¿Por qué? Porque el excedente de los 300 kilovatios se lo cobraban a tarifa plena. Lo que hay que hacer... ¿Cómo es ahora en el caso de electricidad? Está de esa manera. ¿También 12.000 pesos? Sí, está de la misma manera que lo diseñó el gobierno nacional. En electricidad sí, pero en gas no. Pero perdóname. Buena la tarifa social anterior. Pero perdóname, lo que hay que reformular... Está bien, pero yo hago una pregunta. Si alguien gana... A ver, vamos a ver una cosa. Porque uno dice 12.000 pesos, no es nada, 12.000 pesos... Pero ¿saben qué? En el conurbano bonaerense, la mitad de la población de Moreno gana menos de 12.000 pesos. La mitad de la población de San Miguel gana menos de 12.000 pesos. Pero no está incluida en la tarifa social porque trabaja en negro, no está registrado. Bueno, eso es lo que... Bueno, si trabaja en negro, tiene acceso a la asignación universal por hijo y tiene acceso a la tarifa social. Si es beneficiaria de planes sociales, tiene toda la tarifa social. Absolutamente. A ver, quiero saber esto, nada más simplemente para que quede claro. Para acceder a la tarifa social de gas hace falta tener un ingreso menor a 12.000 pesos. No. Rige la tarifa social anterior, que dice percibir como único ingreso previsional el equivalente a un haber mínimo. Dos saberes. Dos saberes. Pero rige la tarifa social ahora. No puede ser bueno. Rige la actual. Rige la actual. Rige la actual. Pero si quedó sin efecto. No. Mantiene. El fallo de la Corte dice que el tema de la tarifa social sin efecto. La mantiene. Pero es cierto. El fallo de la Corte claramente expresa que en el tema de la tarifa social se mantiene. Porque hay que proteger. Pero ¿cuál se mantiene? La que regía. No, la nueva, la actual, la que fijó el gobierno. Confirma el fallo. Está resuelto en el fallo de hoy. Lo único que deja del gobierno... Un segundo. En realidad... A ver, para que se entienda. Entonces, el que gana menos de 12.000 pesos tiene derecho a la tarifa social en el caso del gas. Y en el caso de la electricidad también. El jubilado que cobra menos de dos saberes mínimos. Ahora, si tiene un automóvil que tiene una antigüedad menor de 15 años, se lo excluye. Ahora, aclarémoslo por el caso del jubilado, donde hay muchos que tienen certificado de discapacidad, podés cobrar más de 2 saberes mínimos y si tenés certificado de discapacidad también entras en la tarifa social. Es un sistema absolutamente primitivo, es una vergüenza. En los lugares donde funcionan las tarifas sociales, que son los países europeos desarrollados, están adecuadas las tarifas a la capacidad contributiva. Y la capacidad contributiva se apoya sobre estadísticas fiables, públicas, accesibles, no secretas, y la gente se sabe cuánto gana y de qué vive. Cuando tenés semejantes bolsones negros como hay en la Argentina, es imposible hacer tarifas sociales. En el 2001 hubo tarifa social. Había 4 empresas, Edenor, que estaba Electricité de France, British Gas, estaba Adamson al frente, uno de los grandes ejecutivos, Endesa, la catalana. Esas empresas, con el Banco Mundial, montaron paneles de miles de hogares, los cruzaron por la curva de carga y pudieron tirar con mira telescópica. Está claro, en Argentina falta información. Pero eso se hizo antes, ya se hizo en el gobierno de Dualde, eso se hizo y se resolvió bastante mejor que ahora. Y hay 5 millones de hogares todavía en Argentina que no tienen gas de red.
5 millones de dólares, es decir, se gastó miles de millones de dólares en subsidiar a gente que podía pagar la tarifa, mientras hay 5 millones de dólares. El 40% de los usuarios de Gano tiene Lo peor es que son 10 años sin estadísticas, ¿te das cuenta? No se puede hacer política social sin y paga mucho más. Mucho caro. más. En proporción está pagando muchísimos más. ¿Qué hace el gobierno ahora en los próximos días? ¿Sigue discutiendo ahora el tarifazo de la luz y demás o cambia de agenda? Hay que tomar en cuenta el Pues la fallo de estrella de estos meses ha sido Aranguren. A mí me parece que un elemento que no se dijo acá del fallo de la Corte que es importante es que también la Corte habla de la capacidad de pago de la gente. Y ese tema hay que tenerlo en cuenta. La razonabilidad. Eso es lo habla de la razonabilidad. Son los principios que he dicho. Todos esos principios están en el fallo. Exacto. Es muy bueno el fallo. Y lo de Maqueda. La Corte los está ayudando a gobernar, digamos. Lo hace un juez como Rosati, que fue propuesto por este propio gobierno. Sí. Eso demuestra son los nuevos tiempos. Nosotros propusimos, unos jueces que propusimos para la Corte fue uno de los que falló hoy en contra del recurso del Estado. Por lo tanto, me parece que eso destaca, digamos, como nosotros estamos pensando en una justicia independiente. Lo que sí es el error. Yo la Argentina en 42 causas internacionales. Durante el gobierno anterior, la Corte fue absolutamente independiente en sus fallos. Absolutamente independiente. Sacó fallos que le convenían al gobierno y sacó fallos que no le convenían al gobierno. En el caso tarifa también, por ejemplo. En lo que fuera. Yo recuerdo un día que todavía, bueno, uno de los últimos actos de Néstor Kirchner, 5 de octubre del 2010, porque lanzábamos Forja, y ese día la Corte sacó un fallo respecto de la ley de medios. Y Kirchner se enteró en ese momento. Es decir, la Corte, y había puesto 4 de 7, la Corte resolvió de manera impecable. Después se podrá discutir si el gobierno hacía bien o mal, discutir los fallos de la Corte, pero los acataba porque había que acatarlos. Sí, pero era una vergüenza la presidenta entonces criticando a los jueces de la Corte, pero diciendo barbaridades de algunos jueces de la Corte que estaban comprados hablando del partido judicial. La campaña contra Fayt. La campaña contra Fayt, que me parece que dentro de esos jueces de la Corte era el más respetado de todos. Pero desde el punto de vista, la Corte siempre fue independiente. ¿Pero qué va a hacer el gobierno? ¿No va a acatar un fallo de la Corte? Pero lo que quiero decir igual de todas maneras, el error que la Corte subsana, algo que la Corte subsana es que el Congreso tiene que designar al defensor del pueblo de la nación. Tiene razón. Ahora, tiene razón y la verdad es pueblo. Pero la verdad el error fue la metodología. Eso es consecuencia, perdóname un segundo, Regente. Eso es consecuencia también de cómo se actuó durante los años que pasaron. Nunca Miguel, fue un error. Hace 8 años que no. Ahora, está claro, ya está zanjado, dice Gustavo López, fue un error. ¿Hace cuántos años que no se designa? 8 años. ¿Hace 7 años cuando se fue Mondino? Claro, se fue el cordobés Eduardo Mondino, después nunca más hubo un defensor del pueblo de la nación. 8 años que no hay defensor del pueblo. Así es. Me quedé sin tiempo. Gracias a todos. Ya está llegando Willy Koanan con el timón de la economía al aire de Canal 26. Nos reencontramos mañana.